tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por este recibimiento, pero verdaderamente me ponéis colorada porque no soy nada más que una más de todos los que estamos aquí y no querría pensar la cantidad de las que estamos aquí, los que estamos aquí, que realmente habéis luchado mucho más que yo. Lo que pasa es que algunos estamos más acostumbrados a hablar y como somos más charlatanes nos conocéis un poco más, pero la lucha es cuestión de todos y todas de nosotras, como se está viendo clarísimamente. Y además, como nos han dicho los cantantes y se ha dicho después, que nadie se haga ilusiones porque vamos a seguir. No vamos a dejar de luchar en ningún momento. Yo voy a ser muy breve porque sé que hay otras personas que también van a hablar y no vamos a aburriros en esa tarde tan preciosa de primavera o de lo que sea esto, ¿eh? Pero verdaderamente solamente recordar unas poquitas cosas que ya se dirán, pero que ya que me dais la oportunidad vuelvo a repetirlas. Empezar primero por señalar que las pensiones son derechos conquistados a través de largas luchas. No nos regalan nada, absolutamente nada. Son nuestros derechos, derechos que han conquistado mujeres y hombres como los que estamos hoy aquí, que han luchado muchísimo en todas sus épocas. Por lo tanto, yo creo que no se puede tolerar ni siquiera que sean puestas en cuestión. Tenemos derecho a la vida y tenemos derecho a unas pensiones, porque realmente esas pensiones se han ganado en una lucha social de muchos y muchos años. No se puede tolerar que ahora digas no hay dinero. A ver, ¿por qué no hay dinero y hay dinero para otras cosas? La riqueza de la sociedad actual es el resultado del trabajo realizado por generaciones de trabajadores. Y por eso, aunque ahora no seamos trabajadores activos, tenemos derecho a la riqueza igual que los que están trabajando. La riqueza de ahora es la acumulación de la riqueza de muchos años a la que han contribuido los que nos han adelantado, nosotros como la última parte de ellos y los que vendrán después. Hemos pagado por nuestras pensiones durante muchos años. Nuestras pensiones están ya pagadas. Todos nosotros hemos cotizado, la mayoría 35 y más años, para las pensiones. Entonces, que nos digan dónde está ese dinero. Claro que se pagaron las de generaciones anteriores y bien pagadas están, pero ¿por qué no se van a pagar las nuestras de la misma manera? Y decir también, algo que a veces se nos camufla, que estas pensiones están pagadas únicamente por los trabajadores. A ver si consigo explicarme. Los gastos sociales en un país o en una sociedad cualquiera, los gastos del conjunto, se suelen pagar con impuestos. Las carreteras se pagan con impuestos, los ferrocarriles se pagan con impuestos cuando se hacen, la sanidad, la educación, y sin embargo nos quieren hacer creer que las pensiones es una cosa diferente y solo se pagan con las cotizaciones de los trabajadores. ¿Por qué no se pagan con los fondos colectivos, con los fondos comunes? Que nos expliquen por qué las pensiones son diferentes. Porque realmente no hay ninguna razón para que las pensiones no se paguen igual que se pagan las carreteras. O peor, mejor quiero decir, pero peor que se pagan otras cosas peores. Pagan la Guardia Civil, pagan la policía, pagan el ejército, pagan la Casa Real. Entonces, yo creo que tenemos que salir al paso de esto de que no llega para las pensiones. No llega porque es el dinero solo de los trabajadores. ¿Dónde están todos los demás que ganan dinero en este país y que no pagan y que no se pagan con los impuestos? Y por lo tanto tenemos que insistir en que las pensiones se tienen que pagar exactamente igual que todos los demás gastos sociales. Se tienen que pagar con los impuestos generales, no se tienen que pagar de ninguna otra manera. Las contribuciones nuestras de los trabajadores son impuestos que pagamos solo los trabajadores.
pero resulta que nadie más paga por las pensiones. Pues que paguen todos aquellos que ganan dinero en este país y tienen que pagar impuestos como para todas las demás cosas. Es decir, no podemos tolerar que las pensiones, ahora diré un poco por qué, pero por qué las pensiones de repente son una cosa diferente. La educación y la salud, que tendrían que pagar mucho mejor y más, pero por lo menos ya se pagan a nivel de servicios universales. Pero las pensiones de repente dicen que no hay dinero porque con las cotizaciones de los trabajadores solo. Que sepáis claramente, perdonadme que insista, las pensiones se pagan solo con las contribuciones de los trabajadores. Nadie más contribuye a pagar las pensiones. Pues si no basta con las contribuciones que paga la clase trabajadora, se tienen que pagar con impuestos. Y punto. No hay muchos más problemas. Sencillamente lo que hay que decir es, pues si no hay aquí, vamos a ver cómo se reparte, pero vamos a repartirlo entre todos. Porque realmente, otro punto que muy brevemente quiero señalar, hay dinero para pagar las pensiones y hay dinero para muchas cosas en este país. Lo que pasa es que ese dinero está muy mal repartido. Es un problema de distribución de la renta y de la riqueza de un país. No es que no haya dinero, es que está muy mal repartido y que hay muy pocos que tienen millones y millones y millones y muchísimos como nosotros a los que no se nos quieren pagar las pensiones. Pensad que en España se pagan por lo menos 8 puntos menos de impuestos que en esos países de Europa que nos dicen a los que nos tenemos que parecer. Pues que empecemos por subir los impuestos, no a todos, no a nosotros que somos los que pagamos la mayoría de impuestos, sino a los que tienen más dinero, que son los que tienen que pagar más impuestos. Es decir, que las pensiones seguramente se podrían pagar muy bien si se hiciera una reforma fiscal como debe de hacerse. Pero los ricos no pagan impuestos y sin embargo nosotros pagamos demasiados impuestos. Entonces los impuestos tienen que pagar por las pensiones si no llegan contra las contribuciones. El otro día he estado leyendo un dato que me impresionó y que está publicado por las grandes instituciones internacionales, que me sorprendió mucho. Está publicado por la OECD y el Fondo Monetario Internacional, que son dos grandes instituciones del capital. Bueno, pues según unos estudios que han hecho, resulta que al año, la evasión fiscal en el mundo supone más de 500.000 millones de dólares. Fijaros si hay dinero. Hay dinero prácticamente para todos los servicios sociales que son necesarios. Son nuestros derechos y se tienen que financiar como se financian todos los gastos sociales con las pensiones. ¿Y por qué las pensiones? ¿Por qué nos tienen esta manía? ¿Es porque somos viejos y un poco reumáticos? Pues no. No es que nos tengan mucho afecto, pero no es por eso. Todos los que estamos aquí, yo creo que sabemos que las pensiones están en la luz de la lucha porque son un bocado muy apetecido por el capital financiero. Es el gran capital financiero el que realmente quiere hacerse cargo de las pensiones. Lo que quiere es gestionar ellos las pensiones. Porque fijaros, en España, solo en España, las pensiones suponen al año alrededor de 140.000 millones de euros. Eso es mucho dinero. Y lo que quieren los bancos es gestionarlo ellos, a su manera. Luego ya nos dirán que se les han gastado, o ya nos dirán que han perdido dinero. Pero lo que quieren es que las pensiones públicas pasen por el filtro de lo privado. Quieren ganar dinero con nuestras pensiones. Y toda la historia de la crisis de las pensiones es esta. Ya hay muchos libros, como sabéis, que hablan de la crisis de las pensiones. Yo no voy a volver ahora porque no tenemos tiempo ni es el momento. Pero realmente darnos cuenta que la crisis de las pensiones no es nada más que el ataque de las instituciones financieras contra los trabajadores, de todo el mundo. No solamente del Estado español, sino de todo el mundo. Y esto es contra lo que tenemos que luchar. A veces da un poco de miedo, porque cuando lo ves tan grande dices, bueno, no podremos hacer gran cosa. Pero es verdad que el caso de
lucha que estamos llevando en España los pensionistas está demostrando que se pueden conseguir pequeñas cosas. Y es a través de esas pequeñas cosas como vamos a ganar las grandes batallas. Entonces, lo que los entes financieros proponen a través del Banco Mundial es que la contribución de las pensiones siga siendo obligatoria, pero que en vez de pasársela al Estado, se la pasen a los bancos. Es decir, pensiones, contribuciones obligatorias sí, pero a través de la banca. Y esto está ya empezando, porque seguro que aquí hay algunos funcionarios, jubilados funcionarios, que en algún caso, cuando les han subido algo el salario, ya les han dicho, pero parte de este salario irá a un fondo privado de pensiones. A mí me pasó cuando yo trabajaba los últimos años. Mira, este aumento de salario que ya era ridículo, un 0,50 de esto vaya a ir a un fondo privado de pensiones. Y esta es lo que está proponiendo las instituciones internacionales. Y esta es la lucha que llevan. Ellos no es que quieran quedarse con nuestro dinero, quieren usarlo para ganar dinero ellos. Y si se pierde, decirnos, como están diciendo con las pensiones privadas, ha sido mala suerte. Pero en principio lo que quieren es gestionar, porque eso les da muchísimo dinero, como estamos viendo, y les da muchísimo poder. Y por lo tanto quieren pensiones obligatorias gestionadas por los entes privados. Y hay que decir en esto, con dolor y con tristeza, que nuestros sindicatos grandes están siendo cómplices y que realmente están aprobando muchos convenios, sobre todo en la administración pública, pero también en otras donde aceptan esto. Y creo que tenemos también que hablar con ellos, plantarnos con ellos y decirles, esto no lo podéis hacer, porque no es lo que hay que hacer, puesto que las pensiones públicas son un derecho y no tienen por qué ir a ningún fondo privado. Otra cosa que querría comentar muy brevemente es que en toda esta dinámica de las pensiones, la Unión Europea está teniendo un papel horroroso. Desde el principio de la privatización de las pensiones, que es lo que están haciendo, la Unión Europea ha estado a favor de privatizarlas, porque quieren hacer un gran fondo de pensiones privadas europeo que pueda competir con el de Estados Unidos y con el de Japón. Y entonces están empeñados en que la Unión Europea haya muchas pensiones privadas. Pero lo terrible de todo es que, diciendo que no hay dinero para las pensiones, hace año y medio han pasado una ley que se llama Programa Paneuropeo de Pensiones Privadas, por lo cual pretenden que dentro de la Unión Europea se junte dinero privado, el nuestro, hasta 700.000 millones de euros, y eso es mucho dinero. Y para eso están dispuestos a dar a los estados todos los poderes para que den exenciones fiscales a los dineros que se pongan en pensiones privadas. Es decir, la Unión Europea está siendo un elemento directamente activo en la privatización de las pensiones. Y esto me parece que es muy importante de saberlo ahora que dentro de 2 semanas nos dicen que tenemos que votar por lo que se haga en la Unión Europea. Es decir, que las pensiones privadas es a donde quieren ir, y a donde quiere ir el gran capital financiero, que tiene mucho poder, apoyado por los estados y, desgraciadamente, en bastantes casos apoyado también por los sindicatos. Y las pensiones privadas, sin embargo, son un desastre económico. Primero, son arriesgadas. Si tú tienes una pensión privada en un banco, el banco invierte en bolsa. Y en la bolsa los ricos ganan, pero los medianos pues pierden. Y entonces, el tener una pensión privada, bueno, ustedes sabrán, algunos que tengan una pensión privada, que últimamente, en los 10 últimos años, cada año la pensión privada vale menos. Porque como la bolsa baja de valor, la pensión privada baja de valor. Es decir, es un riesgo tremendo, no resuelve ningún problema. Por otra parte, dicen que nos darán los beneficios que saquen con eso para añadir a la pensión privada.
pero resulta que los beneficios que dicen que sacan, habría que mirar la contabilidad, los beneficios que dicen que sacan siempre son menos que lo que suben los precios, con lo cual, con lo que nos den por la pensión, cada vez habrá menos dinero. Y finalmente son muy caras. El banco cobra un 1,5% al año sobre el importe del dinero depositado por gestionar nuestro dinero. Con lo cual, ellos ganan mucho dinero, pero la pensión sale cara, porque si vamos a pensar que puede estar el dinero 30 años allí a 1,5% al año, pues eso es mucho dinero el que tenemos que pagar. Es decir, que incluso los economistas más tradicionales no recomiendan las pensiones privadas como solución económica, porque no lo es, porque es un desastre. Y entonces, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de justicia, que las pensiones son nuestros derechos, desde el punto de vista económico, de que hay dinero, y desde el punto de vista de negocio, de que las pensiones privadas son un desastre, no podemos ir a las pensiones privadas, tenemos que defender y luchar como estamos haciendo las pensiones públicas. Y muy rápidamente quisiera comentar 2 o 3 cosas que se pueden hacer relativamente fáciles. En la lucha lo fácil no es nada, pero comentar algunas cosas. Primero, si no hay dinero, que paguen los impuestos. Esto, vamos, es que no es nada más que decir, no ha habido los bancos que iban a hacer quiebra y les regalamos dinero por todas las esquinas. Pues fuera la Iglesia. 40.000 millones, sí, a la Iglesia sí también, pero otras cosas también. Pero lo primero los bancos, pero no solo los bancos, a las empresas se les ayuda. Y por lo tanto, ¿por qué no se va a pagar con impuestos? Pero hay otra cosa, que es decir, ¿por qué solo cotiza el trabajo? ¿Por qué solo cotizan los salarios? Tendría que cotizar el valor añadido, porque si no los beneficios no cotizan. No sé si me explico. De todo lo que se produce, una parte va al trabajo y la otra parte va al capital. Bueno, resulta que la parte que va al trabajo paga por las pensiones y la parte que va al capital no paga nada. Entonces, lo menos que se puede pedir es que las pensiones coticen por el valor añadido. Que además ya tenemos el IVA, pues que sea el IVA pagado por otros, no más por nosotros, pero que sea una reforma fiscal fuerte que haga que las empresas coticen por el valor añadido, en cuyo caso los beneficios cotizarían un poco por las pensiones. Y después hay todo el sistema de pensiones, que sí que hay gente que se sabe muy bien la ley, pero está muy revuelto también. Porque, por ejemplo, cuando nos dicen, es que hemos hecho el fondo de garantía de pensiones, vale, se hizo desde los pactos de Toledo. ¿Y ese dinero dónde está? Bueno, ese dinero nos dicen que se lo han llevado a comprar deuda pública. Y después, cuando no era ya deuda pública, se ha vendido para poder ir pagando las pensiones porque no había dinero. Oiga, ¿y todas esas ventas y compras, dónde constan? ¿Dónde están? Porque que yo sepa, hay muy poca de contabilidad pública respecto a eso. Yo creo que una de las reivindicaciones que tendríamos que hacer los que luchamos por las pensiones es una auditoría de qué pasa con el fondo de pensiones. Una auditoría. Y creo que eso tendría que ser fácil de hacer, porque comprar con el dinero del fondo de pensiones deuda pública es una anotación en un libro público. Vender es otra anotación en otro libro público. En este país tenemos mucha experiencia de que en las anotaciones se pierden muchas cosas. Entonces, ya nos gustaría que se hiciera una auditoría en la cual tomásemos parte los pensionistas también de qué está pasando con esas cuentas. Pero después, esto solo no resuelve. También se pueden subir las cotizaciones que pagan los trabajadores. Es duro, pero a ver, nos dicen, no, subir las cotizaciones no se puede. Ah, pero haga usted una pensión privada. Oiga, eso no es nada más que subir la cotización y además dárselo al banco para que haga lo que ellos quieren. Entonces, si hubiera que elegir, que igual no es necesario, mejor subir cotizaciones que tener que hacer pensiones privadas. Y después ya sabéis que lo que es más importante de todo es mejorar el mercado de trabajo. Verdaderamente lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que si no hay empleo,
o que si el empleo tiene esta precariedad que tiene ahora o estos salarios miserables que tiene ahora, no llegará el dinero para las pensiones. Entonces, a plazo medio hay que mejorar el mercado de trabajo y hacer una reforma fiscal integral. Son los dos puntos clave que tendríamos que pedir a nuestros representantes públicos que están por ahí en los parlamentos y en los gobiernos, diciéndoles, mira, a nosotros lo que nos interesa es esto, cómo van a mejorar el mercado de trabajo y los salarios y cómo van a hacer una reforma fiscal integral. Porque convenzámonos, muchos de nosotros decimos, y creo que decimos bien, que nos hace falta que los jóvenes se preocupen también con nosotros de las pensiones. Es verdad, sería estupendo si estuvieran con nosotros, pero es que nosotros tenemos que estar con ellos. Tenemos que convencernos de que el problema de las pensiones, el problema del empleo y el problema de los salarios es un problema único y que tenemos que luchar por esa justicia y que luchando juntos, entonces las pensiones podrán tener una solución, pero no solas, sino también con el mercado de trabajo, también con los salarios, también con el empleo. Tenemos la necesidad de luchas unitarias y cuando nosotros demos el paso de aproximarnos a los más jóvenes, igual ellos también vendrán con nosotros. Porque ahora es triste ver que donde estamos los mayores no están los jóvenes, pero donde están los jóvenes muy pocas veces hay personas mayores. Tenemos que luchar por unas pensiones, por unos salarios y por una precariedad. La clase trabajadora tiene que luchar por sus derechos. No vamos a ganar esta batalla. Ganar esta batalla es la primera de la lucha para luchar contra el capitalismo. No es una batalla. Necesitamos un sistema justo. Necesitamos un sistema en que las personas seamos personas. Y a largo plazo tenemos también que pensar que en muchas ocasiones mucha gente no va a poder trabajar toda su vida, porque no va a haber empleos, porque no va a haber empleos con la formación que ellos quieren. Y por lo tanto, tenemos que convertir las pensiones en un derecho de ciudadanía. Tenemos que tener derecho a la pensión aunque no hayamos trabajado nunca. Se pueden financiar las pensiones así, eso está estudiado, se puede hacer. Hay que pensar que las pensiones son un derecho universal, igual que la salud, igual que la educación. Y por eso vamos a luchar esta batalla que vamos a ganar y otras muchas que vendrán detrás. He empezado diciendo que las pensiones son un derecho y voy a terminar diciendo a ese derecho no vamos a renunciar. Muchas gracias.